La violencia laboral es la acción ejercida en un ambiente de trabajo por parte del jefe o empleados, como también por compañeros. Se le conoce como abuso de poder, doblegando la voluntad de un trabajador utilizando la fuerza física, verbal, hasta llegar a la psicológica. Las estadísticas señalan que el 60% de los trabajadores padecen de maltratos. Hoy en Telemañana nos visita Patricio Godoy Ponce de la Red de Asistencia a las Víctimas de Violencia Laboral. Muchísimas gracias, Moni. Bueno, decíamos en la presentación, el tema violencia laboral, uno dice, bueno, esto se circunscribe principalmente a las grandes ciudades, pero en San Luis sucede y pasa muy a menudo, solo que por ahí no se nota tanto. También está presente con nosotros, aparte de Patricio, ¿cómo te va? Buenos días. El doctor Manuel Castillo, especialista también en tema de derecho laboral. Bueno, decíamos, es común, en San Luis se da, no es ajeno a nada, hay hechos de violencia laboral. Sí, por supuesto, se da en cualquier ámbito laboral, ya sea la administración pública o privada, digamos, no es un hecho exclusivo de algún tipo de organización. El tema es que no solemos tender a naturalizar ciertas conductas que en realidad entran dentro de lo que es el marco de la violencia laboral. Ahora, dame un ejemplo común de lo que puede llegar a ser violencia, hasta lo más ínfimo, de lo que puede llegar a quedar como un delito de violencia laboral. Bueno, depende del tipo de violencia. Que no solo al insulto nos remitimos. No solamente. Depende del tipo de violencia. La violencia física, bueno, obviamente implica una agresión de esa naturaleza. Tenemos la violencia que tiene que ver con la violencia sexual en el ámbito del trabajo, el acoso sexual, ¿sí? Esa forma de violencia, generalmente hay un tipo de violencia que se llama violencia por chantaje, ¿no? Donde hay un pedido de alguien hacia otra persona que por su condición de trabajadora, para poder sostener, por ejemplo, esa situación de trabajo, le pide favores de naturaleza sexual. Sí. Esa es una forma. Hay otra forma que tiene que ver con un tipo de violencia que es una violencia de tipo psicológica, que es la que nosotros generalmente vemos por ahí en los ámbitos de trabajo, porque es un tipo de violencia un poco más solapada, ¿no? Más oculta a veces, y es un tipo de violencia. Tiene un trabajo de hormiga, puede ser a veces. Y sí, porque hay una serie de articulación de acciones que tienden a someter a la víctima. Hay algunos autores que plantean que lo que se busca con este tipo de violencia es minar psicológicamente a la víctima. ¿Esto qué quiere decir? La destruyen psicológicamente a partir de hechos, acciones, conductas, ¿no? Que a veces puede pasar por cuestiones que tienen que ver con la amenaza, pero también con hechos consumados, ¿no? Y las consecuencias realmente uno las ve en el ámbito, digamos, en el ámbito físico, digamos, en la organización misma, porque altera el clima de trabajo, se generan cuestiones de tensión. Entonces, esas formas de violencia son un poco más complejas. Y otro tipo de violencia, que es una violencia de tipo institucional, ¿no? Donde hay una política, hay una cultura que genera situaciones de violencia dentro de la organización, básicamente con la idea de someter y mantener cierto tipo de relación laboral donde no haya quejas, por ejemplo. A ver, doctor, si uno se hace una idea, pareciera que cuando hay un hecho de violencia laboral es muy difícil que la víctima pueda llegar a tener justicia, porque se mezcla el factor de un jefe, denunciar a mi jefe es perder mi puesto de trabajo, denunciar a mi jefe es tengo que conseguir testigos y terminan siendo mis compañeros, que muchos por temor a distintos tipos de presiones cuesta que te testifiquen y termina quedando cara a cara la víctima con el victimario sin poder demostrarlo a veces. Sí, por eso es importante que el derecho genere los mecanismos para que se den las garantías, no solamente a la víctima de la violencia laboral, sino a los testigos, a los otros compañeros, para que haya una especie de inmunidad que la persona que está sufriendo, que está siendo víctima de violencia laboral, pueda realizar la denuncia, pueda conservar el trabajo y también lo hagan los compañeros que en ese momento tienen la valentía de realizar esto. Evidentemente estamos en una situación económica que nadie le es ajena, que cada uno está buscando conservar su puesto de trabajo. Lo que pasa es que es muy importante esto, que los medios de comunicación hablen del tema de la violencia laboral. Nosotros tenemos una ley, por ejemplo, en la provincia de San Luis, que es la ley 678 del año 2009, que habla de la violencia laboral, del acoso sexual y demás, que vos me mirás así con una cara como que
La desconocemos. Bueno, y está del año 2009, estamos a punto de hablar de una norma provincial que tiene ya 10 años, prácticamente el año que viene. Entonces, es muy importante la difusión de este tipo de normas. En su momento fue una vanguardia dentro de la provincia de San Luis, porque muy poquitas provincias tenían normas provinciales en relación a la violencia laboral, y ahora inclusive hay en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de modificación de esa misma norma, también superadora, que sería, también estaríamos en la vanguardia si lo logramos que se apruebe, ¿no? ¿Este tipo de juicios tarda mucho tiempo, lleva mucho tiempo, Lo que desgasta? pasa es que hay que diferenciar lo que es el ámbito público del ámbito privado, ¿no? Esta ley que nosotros estamos hablando es una ley para el ámbito de la administración pública provincial, es decir, de los empleados públicos provinciales. Después hay algunos decretos y algunos convenios colectivos a nivel nacional que hablan muy solapadamente del tema. No hay una ley nacional de violencia laboral, y en el ámbito privado lo que solemos hacer los abogados que nos dedicamos a este tema, cuando hay violencia laboral, lo tratamos de encuadrar dentro de lo que son las injurias graves. Digamos, no tenemos hoy una figura específica que se llama violencia laboral en el ámbito privado. Ahora, ¿da garantía la justicia a la víctima? De resguardarlo, digo, los porque... los jueces también van fallando en función de lo que existe en la opinión pública y de lo que existe en la agenda política. Es peligroso eso. No, a ver, los jueces también fallan el derecho, y esa interpretación que hacen de la ley lo hacen en un contexto histórico y en un contexto de valoraciones sociales de cada momento. Entonces, con esto no estoy diciendo que los jueces no sean independientes, pero digo, si se está hablando del tema de la violencia laboral, si, como decía Patricio, y todo el trabajo inmenso que está haciendo la red de violencia en relación a contener a quienes son víctimas, a concientizar en los ámbitos académicos, en los ámbitos gremiales, en los ámbitos estatales, y los jueces se encuentran con un contexto donde se habla del tema y se valoriza esta cuestión, probablemente las sentencias y las resoluciones sean más justas y también las medidas cautelares más rápidas, porque también vos tenés diferentes posibilidades, podés hasta interponer un amparo para que cese una situación de violencia laboral. Ahora, Patricio, ¿cuándo nace esta red aquí en San Luis? Nace en el 2016. Ya casi 2 años. 2 años. No, 2 años ya seguro. Seguro. 2016, a partir de un grupo de mujeres que habían sido víctimas de violencia laboral, nos conocimos en una charla que justamente estábamos trabajando este tema, nos contactamos y demás, y empezamos a trabajar de manera informal. Nos juntamos en un gremio, en ese momento, que nos facilitó su lugar y su espacio de trabajo, y empezamos a trabajar, y empezamos a recibir denuncias, y empezamos a organizar y a trabajar durante un año casi sobre esta propuesta de modificación de la ley provincial. A partir del año 2017 nos presentamos como grupo para darle un carácter formal a la convocatoria de proyectos de extensión y programas de la Facultad de Psicología. Así que ahora somos un proyecto de extensión, y ahí es donde, en ese marco, digamos, donde nosotros trabajamos con el tema de la concientización, el asesoramiento, la capacitación, digamos, porque esto hay que difundirlo. Ahora, 2 años, y te pregunto rápidamente, no te pido un número exacto, pero ¿en qué ámbitos donde más se da la violencia laboral? ¿Público, privado? A ver, no te podría decir dónde se da más. Sí. Te puedo decir de dónde, claro, nosotros hemos recibido más denuncias del ámbito de la administración pública. Nosotros. Por las características que tiene también la administración pública y cualquier organización pública, digamos, en realidad. Sobre todo porque a veces hay factores, digamos, a ver, hay algunas cuestiones organizacionales que tienen que ver con la burocracia, por ejemplo, o el tipo de contratos también a veces influye para facilitar, promover o habilitar determinado tipo de violencia. Pero es donde más hemos tenido casos que se han acercado a nosotros, digamos, y también donde menos se animan a denunciar. Ahí, por ejemplo, llega un caso y ustedes, bueno, una vez analizado, estudiado, derivan con los abogados. Exactamente, la idea es, nosotros trabajamos en red, por eso le hemos puesto red. Sí. Hay asistencia psicológica, generalmente también les recomendamos un tratamiento psiquiátrico por los síntomas que suelen presentar, el asesoramiento legal y el trabajo gremial. Te detengo Esa es un la otra minuto ahí, punta. porque decías algo que me quedé pensando. Uno entiende, bueno,
recibo un maltrato en mi trabajo, hago la denuncia. Ahora, ¿por qué tanto haces hincapié en el tema psicológico? ¿Porque ya muy dañadas las personas? A ver, una cosa que quiero diferenciar. No es lo mismo una situación de conflicto que una situación de hostigamiento o de acoso. Los conflictos son como cotidianos, ¿no? En todos los ámbitos laborales, pero esto no implica que exista una persona, un grupo de personas que intencionalmente pretendan destruir a una víctima o a un trabajador, o que implementen acciones de destrucción, ¿no? Porque son acciones de destrucción. Generalmente sí, y vienen con mucha angustia. Generalmente vienen con síntomas de ansiedad, ataques de pánico, depresión, y tenemos casos incluso hasta intentos de suicidio. O sea que cuando nosotros hablamos de la gravedad, porque esto también depende del tiempo que vienen soportando las presiones de la violencia laboral, del hostigamiento, de la frecuencia de este hostigamiento, de quién ejerce la violencia. Vos decías bien recién, a veces no es lo mismo tomar una medida o una acción frente al jefe que frente a un compañero o a una persona que depende de mí. ¿No? Entonces eso también, porque siempre cuando hablamos de violencia estamos hablando de relaciones de desigualdad de poder. Entonces hay alguien que tiene algo que influye en mi condición laboral, en mi tarea o en mi vida personal, ¿no? Nosotros tenemos casos, por ejemplo, donde llegan amenazas vía telefónica, que retiremos la denuncia, por ejemplo. Hemos hecho denuncias... me está diciendo que una vez que hacen la denuncia, ¿a quién es la presión normalmente? ¿El denunciante o ustedes también? No, a nosotros no, pero a las víctimas. ¿A las víctimas? Sí. O sea, van sumando más. Van sumando más porque en realidad a veces se meten hasta la vida privada. Entonces se inventan historias, hay situaciones que son complejas, ¿no? Hemos tenido situaciones de acoso sexual bastante graves en el ámbito de la administración pública, y estas situaciones de violencia psicológica, básicamente uno va viendo que las personas empiezan a bajar su nivel de productividad, hay mucha angustia para ir a trabajar, no se quieren levantar, tienen mucho miedo, por eso esta cuestión de la necesidad de estar medicadas a veces, y hay que trabajar mucho para poder fortalecerlas y ver si están convencidas o no de poder iniciar un proceso de acción legal, porque esto implica revivir cosas, ¿no? Por eso hay una destrucción, yo te decía, se mina a la persona psicológicamente, hay una destrucción. Entonces esto es progresivo, esto no se da de un día para el otro. Doctor Castillo, más o menos un caso de este tipo, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar? No, es muy difícil, es lo que... Digo, porque hay un momento en que las partes se tienen que separar hasta del ámbito de trabajo, y ahí es donde está lo difícil cuando hay relación patrón-empleado. Por eso te digo, nosotros ahí, por ahí ahora es medio... poco tiempo como para explicar, pero yo te decía recién, hay como distintas posibilidades de distintas medidas. A veces la situación es tan insostenible que hay que pedir que resguardar, de forma urgente que se resuelva. A veces hay posibilidad de que con un tratamiento la persona lo vaya sobrellevando y bueno, mientras tanto se produzca el proceso. Hay una cosa que me parece importante también en esto que vos planteás y que hablaba Patricio recién. No tenemos que confundir lo que es el poder disciplinario, es decir, la posibilidad que tiene y el poder de dirección, la posibilidad que tiene un empleador de indicarte cómo tenés que trabajar, qué querés trabajar, e inclusive si vos cometés una falta, el poder que tiene y el legítimo derecho de sancionarte a lo que es una violencia laboral que implica un atentado contra la dignidad de tu persona. Como el termómetro para saber, porque vos me podés preguntar, ¿cuándo legalmente hay violencia laboral? Y cuando hay una falta de respeto, cuando hay un minar la dignidad de la persona. Degradando la dignidad. Degradándola de alguna manera, humillándola. Entonces ya ahí ya salimos del ámbito de lo que le corresponde al empleado o al empleador, sino quizás estamos pasando a una violencia. Patricio, por último te pregunto, la gente, bueno, que muchos se están enterando de esta red, ¿dónde los puede encontrar para exponer sus casos, para que los puedan orientar, ayudar? Bien, nosotros nos juntamos todos los lunes a las 5 de la tarde en la calle Bolívar 1131. Eso queda entre Chacabuco y Mitre. Ahí nos juntamos, hacemos una reunión. Generalmente las personas llegan ahí, algunos nos cuentan un poco la situación por la que están atravesando y después yo las suelo atender y veo el caso, asesoro y demás, y ahí vamos haciendo la articulación. Con los abogados, con los gremios también, y vamos trabajando y viendo cuáles son las posibilidades.
¿Qué tenemos para poder avanzar frente a una situación de denuncia? Y también la condición emocional y psicológica de la persona. Bolívar 11. 31. 1131, ustedes saben la dirección por si tenés algún caso de este tipo de violencia laboral, ahí funciona esta red que los va a orientar, los va a ayudar. Agradecerles por la presencia, Patricio, como siempre, por muchísimas favor, gracias. gracias. Doctor, como siempre, ya vamos a volver con el tema del Código Civil antes que termine. Sí. Oh, tengo cada Mucho pregunta, pero bueno, es un poco lo que pasaba el tema de lo que sucede aquí también en San Luis. Hechos de violencia laboral y que lo tenés que denunciar y no tener miedo porque esto es un delito y para eso está la justicia.